6 pasitos. Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6, son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Buenas tardes, bienvenidos a este segundo noticiero en este jueves 29 de septiembre, el anteúltimo día al 30, al último día del dólar soja, de este gran aparato, de esta gran herramienta que ha marcado de alguna manera el ritmo y sobre todo la venta de soja y por supuesto algunas novedades económicas de la mano de esta medida. Vamos a los títulos ahora sí. Rubinstein, la proyección inflacionaria del 60% para el próximo año es realista. Alimentos, aprovechar el descarte como insumo es la clave. Hoy es el día de la concientización sobre el desperdicio y lo vamos a profundizar. Brasil, último debate antes de las elecciones presidenciales. Y justamente, y en nuestro país, nos vamos a abocar ahora a cómo cerraron las monedas. Dólar euro, el oficial para la compra, 145,90. Para la venta, 153,90. Dólar blue para la compra, 284. Para la venta, 288. El dólar mayorista, 146,87 para la compra y 147,07 para la venta. Y el euro para la compra, 139,88. En el caso de la venta, 148,73. 15 grados es la temperatura ahora en este momento y justamente el día previo a que termine la semana y mañana así es el último día hábil. Viernes parcialmente nublado, 11 la mínima, 20 la máxima. Sábado parcialmente nublado también, 11 la mínima y 24 la máxima. El domingo hay nubosidad, 12 la mínima y fíjate, la temperatura máxima va subiendo, 26 grados. Rubinstein, el viceministro de Economía, el compañero de Sergio Massa, se refirió a lo que se declaró con la presentación del presupuesto 2023. Esto fue ayer mismo, ayer miércoles, en Diputados, y por supuesto explayó lo que tiene que ver no solo con el modelo político, sino también con las pautas, y como dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, va a ser un año que va a acompañar mucho también las pautas y las condiciones del FMI. También lo dijo en su propia cuenta él mismo, el viceministro Rubinstein, en sus redes sociales, en Twitter, que presentaron el presupuesto y explicó luego las razones por las que el 60% de inflación para 2023 serían realistas. Se comprometió también públicamente a mejorar el sistema cambiario, cuyo desorden facilitó suba de márgenes brutos empresariales exageradamente, es lo que dijo. También remarcó que trabajan atacando la inercia inflacionaria y procurando una razonable caída de márgenes empresariales, que podemos lograr que la inflación real se acerque a la teórica. Es lo que dijo Rubinstein, impulso monetario de origen fiscal, entre paréntesis. Y si el Congreso mejorase el presupuesto, eliminando el déficit fiscal primario, nos brindará una gran herramienta para que podamos volver a obtener una inflación normal del orden del 10% anual en menos tiempo de lo que casi todos creen, dijo Rubinstein, muy seguro y muy confiado también. Imagínate esto, ¿no? Un próximo año en donde tengamos una inflación anual del 10%. Por favor, qué ilusión se nos hace para todos, para todas en nuestra economía. Pero bueno, esta es una declaración y justamente alcanza apenas la presentación teórica del presupuesto 2023. Y el secretario de Agricultura de la Nación se refirió a la proyección también en lo que queda de este año y en lo que llega del 2023 respecto a cuánto invertirán los productores agropecuarios, a cuántas toneladas
se moverán también en lo que es el mercado granario y hay aproximaciones económicas y sobre todo visión de los dólares que podían y podrían moverse en este sector, el sector agropecuario. Ayer las declaraciones se dieron en el marco de la oficialización de la campaña gruesa 2022-2023, que fue en nuestra pantalla, en vivo y en directo. Estamos en un escenario, una situación muy particular y bastante compleja, en un escenario internacional a donde un conflicto bélico genera serios inconvenientes y con consecuencias realmente importantes, no solo en lo trágico que es la pérdida de vidas y lo angustiante que es ese tema, sino otras cuestiones que también impacta transversalmente en el mundo, como el tema energético y alimentos. En energía genera incertidumbre, una escasez importante y nos eleva fuertemente los costos de la misma, perjudicando notablemente la calidad de vida de los ciudadanos del mundo y los costos de producción. Y por otro lado, en el escenario de los alimentos, de la demanda de alimentos, ya que el conflicto es una región muy productora de alimentos, genera una incertidumbre en cuanto a la volatilidad del sector, a donde en principio podía haber ahí una situación favorable en cuanto a los precios de los alimentos, pero que esto todavía no se ha dado y sí ha impactado desfavorablemente el tema energético y presenta una posibilidad a futuro de que nuestro país y nuestra región crezca fortaleciendo su postura como productora de alimentos y proveedora de alimentos al mundo. En este contexto, a nuestros productores les toca tomar una decisión muy importante de invertir fuertemente en lo que es la siembra de la cosecha gruesa, a donde tenemos además que sumarle el escenario complejo y difícil que es la sequía, donde venimos de 2 años con un estrés hídrico importante. Nuestros suelos vienen sufriendo el faltante de un régimen de lluvia que esté normalizado y el escenario en el corto y mediano plazo no es muy favorable. En este contexto debo destacar la decisión de los productores, ¿no?, de invertir y de apostar por la producción. Aproximadamente esta campaña de cosecha gruesa, nuestros productores van a invertir alrededor de 20.000 millones de dólares. Van a enterrar, digamos, para hablar en términos que usan los productores en nuestro suelo, entre semillas, fertilizantes, agroquímicos, laboreos y arrendamientos, más gasto de cosecha y comercialización, una suma realmente importante y que no siempre es destacada y valorada, por eso yo me permito compartirla con ustedes y destacar esta decisión de los productores de invertir aún con un contexto que genera algunas incertidumbres. Desde nuestro lugar venimos generando condiciones que le den mayor previsibilidad a la macroeconomía, no porque el mercado o la macro sea una cuestión en sí mismo, sino porque esa previsibilidad y esa tranquilidad en la cual venimos trabajando para fortalecer las cuentas públicas genera las condiciones macroeconómicas que permiten darle cierta tranquilidad a nuestros productores y al sector privado, que es el que invierte fuertemente en nuestro país. Desde ese lugar venimos cerrando el programa Incremento Exportador con muy buenos números en cuanto a la decisión de los productores de liquidar soja e incorporarse a este programa. Hemos llegado a números realmente importantes en volumen comercializado, en toneladas y en miles de millones de pesos. Y ayer mismo en la oficialización de la campaña 2022-2023 por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Agustín Tejeda Rodríguez, el mismo, nos da la síntesis de lo que fue este gran evento. Para terminar ya, algunos comentarios a modo de resumen. Podríamos decir entonces
de que el mundo nos ofrece una gran oportunidad, la de ser proveedor confiable de alimentos de manera sustentable, pero el mercado internacional se encuentra cada vez más desafiante. Esta campaña, a pesar de esa demanda, la respuesta de la Argentina va a ser menor a la esperada, dada una serie de fuentes de incertidumbre que fuimos describiendo a lo largo de la mañana. Esta menor respuesta, en términos de cantidades, determinará una menor contribución de este sector a la economía del año que viene, aunque esta contribución se mantendría en niveles históricamente altos. Pero para hacer un buen diagnóstico no debemos quedarnos con lo que sucede esta campaña, sino que tenemos que tener una mirada de mediano y largo plazo. Argentina viene creciendo por debajo del promedio, por debajo del potencial durante las últimas 15 campañas. Tiene los atributos para tener un desempeño distinto. Lo que necesita, decíamos, es un cambio de modelo hacia una estrategia económica que priorice la inserción internacional de aquellos sectores que son competitivos internacionalmente, que presentan mejores perspectivas. La agroindustria es uno de ellos. Este cambio de modelo tendría grandes impactos sobre el desarrollo de la Argentina, especialmente sobre el desarrollo territorial, sobre el desarrollo de cada una de las provincias de nuestro país. Para lograrlo, necesitamos de una activa y ambiciosa agenda de trabajo público-privada. Muchas gracias. Y por parte del gobierno, hoy la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió al trabajo y al objetivo también que tienen respecto a los salarios. Por un lado, para que se equiparen a las demandas inflacionarias y por el otro, para que la inflación, como dijo Rubinstein que te contaba, ¿no?, baje definitivamente y por lo pronto que se reduzca anualmente al próximo año. Podrían ser alentadores en el sentido de que está disminuyendo la pobreza y que son 3 semestres consecutivos de disminución y que nos estamos acercando a los límites, a los números de prepandemia. Por supuesto son números altísimos y son números que no nos conforman y que entendemos que tiene que ser un camino y un sendero que se profundice, que se acelere el de poder ir disminuyendo la pobreza, y también entendemos que en la cuestión de la indigencia tiene un impacto muy fuerte el alza del precio de los alimentos, que dentro de la inflación general es la que más influye, la que más impacta en la canasta de las familias, y por eso el compromiso del gobierno y el trabajo permanente del Ministerio de Economía y de todo el gobierno en su conjunto para que los salarios crezcan, el crecimiento del trabajo y del empleo. Ustedes lo están viendo en los índices. El último índice nos muestra que el desempleo ha descendido ya por debajo del 7%. Este es un número casi histórico. Hay algunas provincias donde llegamos casi al pleno empleo. Sin embargo, estos números, si no van acompañados de un incremento de los ingresos y una reducción de la inflación, no terminan impactando en el poder adquisitivo de las familias, y esa es la prioridad del gobierno. Por eso, tal como expresó ayer el ministro Massa en su presentación en la Cámara de Diputados, uno de los objetivos centrales en este momento del gobierno es que el plan de estabilización, que evidentemente está funcionando y se está llevando adelante, pueda profundizarse hacia lograr un mayor incremento de los salarios, un mayor poder adquisitivo de los salarios, y con esto una reducción al mismo tiempo de la inflación, para que con estos números podamos alcanzar más temprano que tarde y hacia fin de año y hacia el año que viene unos números más fuertes y que nos alienten un poco más con respecto a la pobreza y a la indigencia, que de todas maneras, como siempre decimos, hasta que no haya ninguna familia en la Argentina que no tenga que sufrir ningún tipo de carencia, ningún tipo de dificultad para llevar adelante su vida cotidiana, no estará cumplido el objetivo de este gobierno. Esta semana Sura Seguros presentó la nueva póliza contra todo riesgo para la actividad ganadera. Y Andrés Nani, el encargado de lo que es riesgos agrícolas de la entidad, nos cuenta de qué se trata y, por supuesto, sobre su trabajo. ¿Por qué te parece importante que la aseguradora esté poniendo foco en el sector agroindustrial? No, la importancia de hoy poner foco en el sector agroindustrial, ahí como pregona Sura, es dar la posibilidad a nuestros clientes esa entrega de bienestar y competitividad, entregarles herramientas a medidas para que se puedan desarrollar diferentes coberturas para que su capital, en este caso el ganadero, quede cubierto en todo sentido. Y darle hoy a lo que es el segmento agropecuario
en Argentina un seguro más que hasta hoy no lo había. ¿Qué evaluaron ustedes del mercado que les hizo entender que era necesario un seguro para ganadería? Muy buena tu pregunta. Nosotros hicimos un relevamiento de los puntos de dolor con los diferentes productores agropecuarios, con grupos de productores agropecuarios, donde se relevaron 11 puntos. En esos puntos de dolor estaba la necesidad la necesidad hoy de capitalizarse con ganadería, la necesidad de que se incluya un tipo de seguro. Y bueno, hubo que desarrollar, en vista, bueno, como les comentaba hoy, a las diferentes entrevistas que tuvimos, una cobertura amolda a esa búsqueda de necesidad. También teniendo en cuenta que agro no es solo un nicho en un establecimiento agropecuario como puede ser la agrícola, sino hay otros complementos como es la ganadería, y en algunas regiones pasa a ser mayor importancia lo que es la ganadería y en otras regiones un mix entre ambas partes. Quiero pedirte quizás un resumen de lo que es este seguro que ustedes están ofreciendo hoy. A modo de resumen, es una cobertura que abarca desde la muerte de un animal, como está, desde una asfixia por humo, a una muerte por lo que es una lesión traumática, una muerte por rayos y centellas, los que son coberturas de intoxicación alimentaria, envenenamiento y empaste, muertes asociadas a lo que son los riesgos de la naturaleza, poniendo foco principalmente en lo que es la muerte por golpe de calor, como así también lo que son las enfermedades destinadas a esas actividades que le comentara: cría, recría y terminación, la combinación de ellos, o en cualquier sistema productivo, ya sea extensivo, semi-intensivo e intensivo. Es decir, nuestra cobertura se amolda a la necesidad individual de cada productor ganadero. ¿Cuáles son tus expectativas de este lanzamiento? Ahí como expectativa de lanzamiento es, de alguna manera, romper con la idea siempre que no existe una cobertura ganadera en el mercado. De alguna manera también que sea una prueba para nosotros de que esa cobertura vaya mutando con el tiempo, se vaya adecuando, vaya incorporando también más coberturas que cubran las necesidades de los clientes. Ahí como te comentara, nuestra idea es empezar a hacer presencia en este segmento que, como te comentara al principio de la entrevista, siempre estuvo dejado de lado. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, felicitaciones por supuesto por el lanzamiento. Gracias a ustedes y gracias por haber venido acá a nuestra Casa Sura. Y justamente ahora nos vamos a ocupar de lo que pasa en este 29 de septiembre. Por un lado se realizó el punto de encuentro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, un evento que estuvimos acompañando, y por el otro, a nivel internacional, hoy se celebra el Día de la Concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Nada menor para lo que es esta coyuntura y para lo que es también la deficiencia nutricional y la brecha social que hay en el mundo. Por eso desde el INTA, justamente, acompañando esta conmemoración, esta acción de concientización y de refuerzo educativo, que es la tarea pendiente también, se concentraron en la clave para poder poner, de alguna manera, ¿no?, un límite a las pérdidas, a los desperdicios de alimento y, por supuesto, ese aporte verdadero para que exista de una vez y para siempre la conciencia. Destacan desde INTA también la importancia de considerar a subproductos, descartes y residuos agroalimentarios y agropecuarios como insumo para las diversas actividades productivas. Y coinciden los especialistas en que se trata de una estrategia que agrega valor, porque eso reduce el desperdicio, disminuye costos también y minimiza el impacto ambiental. De acuerdo con Livia Negri, que es especialista de INTA Castelar, habla de también poder generar mediante la aplicación de tecnologías adecuadas toda esta distribución de subproductos y de lo que sería residuos. La producción de residuos es una parte inevitable de la cadena de elaboración de la población en sí misma, pero ni hablar de la industrialización de los alimentos, y justamente se centra en los recursos de mucho valor como verdaderos insumos y materias primas de muy buena calidad y de bajo costo, que considera clave para aprovechar en esta región donde se producen también cantidades, por supuesto, gigantescas de alimentos, y en lo que es nuestro país también productivamente hablando. También en lo que es el desarrollo de las soluciones y aportar a la generación de conocimientos una red de personas capacitadas. Hay que decirlo,
Y es importante centrarnos y debatir en el recurso humano también para liderar y poder concretar este tipo de acciones, cómo convertir un problema en una solución. Y la FAO, perteneciente a la ONU, que se encarga de la alimentación y la agroindustria a nivel regional, afirma que se desperdicia aproximadamente 1/3 de los alimentos que se producen. Y este valor, esta frase iba a decir, pero este valor es estremecedor realmente. Y si bien las pérdidas varían según la cadena, los grandes volúmenes de residuos, descartes y subproductos generados por la industria agroalimentaria son un gran problema. Y voy a hacer un asterisco también en lugares y en políticas, al fin y al cabo, como es la de España, que hace un tiempo comenzó a aplicar una multa, y no es que diga que verticalmente deba aplicarse en todos los países, cada cultura, cada historia y cada estado también va teniendo su identidad. Pero esa es alguna manera también de poder limitar y sobre todo de generar conciencia, porque cuando aparece este tipo de medidas, ¿no?, como es la multa, como es la represalia económica en algún punto por no aportar a la concientización y a la administración de los residuos y ni más ni menos de los alimentos, antes que todo, existe este ya legado español, como muchos otros también. Pero sin dudas, este es el día, tercer año que se conmemora esta fecha. Argentina fue uno de los países que impulsó ante la ONU que cada 29 de septiembre sea el día de la concientización contra el desperdicio y el descarte de los alimentos. Y el ingeniero Claudio Gianni con mercados granarios en nuestra pantalla. Están los cierres en Estados Unidos, jornada con dólar y petróleo en retroceso. De todas maneras, la moneda estadounidense sigue generando viento en contra para los commodities agrícolas. Mañana el USDA dará a conocer su informe trimestral de stocks que puede mover la aguja y que hoy generó ajustes de posicionamiento en todos los productos. En tanto, el mercado bursátil volvió a jugar en contra. Las hojas alguna modesta mejora debido a muy buenos datos de ventas a exportación semanal, problemas con la molienda en Brasil y un adecuado desempeño del aceite. Siguen jugando en contra de los precios el avance de la cosecha en Estados Unidos, la siembra en Brasil y las inesperadas exportaciones argentinas que han acallado las compras chinas de poroto norteamericano. El maíz registró bajas en posiciones cercanas y subas en las diferidas. Brinda sostén la sensación de que los rindes serán menores a los que imagina el USDA, además de la crisis en el Mar Negro, pero juegan en contra el avance de cosecha en Estados Unidos y los flojos datos de la industria del etanol. El trigo perdió terreno ante una toma de ganancias y los ajustes de cara al informe USDA de mañana. Los inversores siguen de cerca la situación en el Mar Negro, donde Putin se dispone a anexar territorios conquistados en Ucrania, en tanto la OTAN empieza a mostrarle las uñas. Wall Street en baja, vuelven los temores ante la chance de la Reserva Federal torne más agresiva su política monetaria, después de nuevas manifestaciones en este sentido de las autoridades de la entidad y un informe sólido del mercado laboral. Y de esta manera vamos a hacer una pausa, pero todavía un bloque por delante para compartir con vos hasta las 8. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne Argentina, carne sustentable. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar.
líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Volkswagen. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Estamos de nuevo en la pantalla en vivo para compartir este segundo bloque y sí nos vamos ahora a la visión regional con el objetivo político, que es que quiero, por supuesto, anunciarte que faltan pocos días para las elecciones presidenciales en Brasil. Vos dirás, pero si estamos en Argentina, ¿por qué ahora vamos a hablar de esto? Porque es muy importante a nivel empresarial, a nivel Mercosur, a nivel integración y a nivel continental. Y justamente es una de las elecciones más reñidas también, ¿no? Porque estamos hablando de Bolsonaro, actual presidente, junto a Lula, expresidente, es el gran y la gran pulseada en algún punto por el poder, también con todo el bagaje político y judicial que aconteció con Lula, como también las pruebas, ¿no?, de lo que fueron algunas causas implantadas, otras que han tenido apenas algunas pruebas y demás, pero con muchísima tensión y con muchísima división social, que no es para nada ajeno esto, en Argentina plantearlo también, es que se van a llevar adelante las elecciones. A lo que es las encuestas que se realizan y a juzgar por lo que van relevando, hay una intención de voto mayor para el expresidente Lula da Silva y una diferencia entre ellos que, bueno, se achica cada vez más, pero habría una posible primera vuelta en la que ganaría Lula. De cualquier manera y como comunicadora, te digo, no soy de arrojarme a las entrevistas, hay que esperar, si de democracia hablamos, al día de la votación y justamente ahí respetar y ser justamente, mira, muy claros qué es lo que están pidiendo a nivel internacional, que no haya fraude, porque también hay posibilidades de que eso suceda. Entonces, con esta información, como te decía, a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel presidencial, es que te vamos a compartir este resumen de qué implica y también cómo se expresan algunos especialistas, algunos también ciudadanos de Brasil, frente a estas elecciones presidenciales. Las elecciones brasileñas de 2022 se desarrollan en medio de coyunturas que afectan directamente el panorama político en Brasil. En términos económicos, el aumento de los precios de los productos. En materia política, los constantes ataques al sistema electoral liderados por el actual presidente Jair Bolsonaro. Este año los brasileños están presenciando considerables cambios en los precios de los productos. La inflación acumulada en 12 meses alcanzó un 11,7% en el primer semestre, según el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas.
La última vez que las cifras superaron el 11% fue en 2002, cuando la inflación se disparó hasta un 12,53%. El precio de las cosas está por las nubes, el mercado, la comida, la gasolina. La gasolina es uno de los dos productos cuyo coste más impacta el bolsillo de los brasileños. Cifras de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles indican que el precio del producto ascendió casi un 30% durante los 12 meses transcurridos hasta marzo de 2022. Este tema se ha convertido en uno de los puntos álgidos con vistas a las elecciones de octubre. La cuestión económica, la principal es la cuestión económica. Aún hoy en mi calle había una fila de 80 personas recibiendo canastas básicas de una ciudad. El cientista político Alberto Almeida ha seguido de cerca las elecciones brasileñas durante más de 30 años. Para él, el principal factor que históricamente influye en los votos de los electores brasileños es la inflación. Si el presidente tiene que elegir una cosa de la que preocuparse y cuidar, esa cosa tiene que ser la inflación, porque la inflación es muy democrática, golpea a todos. Por supuesto, hay personas que se ven más y menos afectadas, pero la inflación tiende a empeorar la vida de toda la población. Los candidatos presidenciales lanzaron oficialmente sus candidaturas la semana pasada. Son el exministro Ciro Gomes, la senadora Simone Tebet, el exmandatario Lula da Silva y el actual presidente ejecutivo Jair Bolsonaro. La última encuesta electoral de Datafolha mostró que el expresidente Lula tiene el 47% de las intenciones de voto, mientras que Bolsonaro cuenta con el 29%. El exministro Ciro Gomes marcha en tercer lugar de la carrera electoral con un 8%. Bolsonaro opta por una agenda de derecha centrada en la economía y por imponer costumbres políticas conservadoras, incluso religiosas. En las últimas elecciones, el presidente fue elegido apostando por el lema Brasil sobre todo, Dios sobre todo. Sus 4 años de gobierno se han caracterizado por un acercamiento a Estados Unidos, especialmente cuando Donald Trump era inquilino de la Casa Blanca. Además, Bolsonaro ha adoptado una postura anticorrupción que le ha ganado el apoyo de un sector de los votantes brasileños. Recientemente ha estado atacando la credibilidad de las urnas, un sistema que ha regido las elecciones brasileñas desde la década de 1990. Busca criticar al sistema copiando a Donald Trump, diciendo que las elecciones fueron amañadas cuando no hay descentralización, ni partidismo, ni republicanismo. Esto tiende a caer en el vacío. Esto va a ser malo para él. El sistema judicial, el Tribunal Superior Electoral, la Corte Suprema están mirando. Quedará como una voz aislada en el sistema electoral. El principal tema en el que podría apoyarse su campaña es el mismo que va en detrimento de ella, la economía y la inflación. El contexto es ahora de crisis económica, aunque ha mejorado recientemente, pero es un contexto de profunda crisis económica. Bolsonaro fue elegido para sacar al país de esta crisis y no lo hizo. Por otro lado, Lula da Silva se centra en un discurso que apuesta por la distribución de los ingresos del país como herramienta para el desarrollo. Cuando fue presidente, entre 2003 y 2010, sacó a millones de personas de la pobreza en un momento económico favorable para la valorización de las materias primas. En términos internacionales, valoró la cooperación sur-sur, especialmente con los países BRICS. Con Lula como principal inquilino del Palacio de Alborada, el país llegó a convertirse en la 6ª economía más grande del mundo en términos de Producto Interior Bruto. Hoy ocupa el 12º lugar. La moral de la izquierda radica en ayudar a los más pobres, ayudar a los más débiles, incluida la mayoría que vota por el candidato de izquierda, Lula, y apoya esta moral, el querer que alguien ayude a los más pobres. La reputación de Lula ha decaído en los últimos años debido a las investigaciones de corrupción que lo llevaron a prisión, aunque luego fueran desestimados los cargos. Para este cientista político, la explicación de la polarización está dada por el comportamiento histórico de los votos de los votantes brasileños. Brasil tiene alrededor de un 40% de electores que votan por la izquierda y al menos un 40% que votan por la derecha. ¿Cómo es posible saber esto? Por los resultados concretos de las elecciones presidenciales. Y el restante 20% varía de elección a elección, dependiendo del contexto. En las próximas semanas, los votantes brasileños podrán conocer más sobre los candidatos. Con las campañas ya oficialmente en marcha, se espera que los debates televisivos traigan más información al electorado sobre cada uno de los aspirantes a la silla presidencial.
Tengo 38 años y creo que es la elección más importante que he vivido, y mucha gente también lo cree así. De tal modo veo un tema muy importante en esta elección de supervivencia, de verdad, de que la gente vuelva a comer, a estudiar, a tener una oportunidad de trabajo, volver al mercado laboral, tener poder adquisitivo. Esta elección es muy importante, decidirá los próximos 10, 20 años de Brasil. El candidato a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, presentó el martes el plan de gobierno, que seguirá si gana las elecciones de octubre, frente al presidente Jair Bolsonaro. El documento de 121 puntos tiene como objetivo recuperar Brasil, tras lo que llama la destrucción causada por el gobierno de Bolsonaro. El plan fue presentado en un evento en Sao Paulo por Lula, junto a su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y líderes de los 7 partidos que forman el movimiento Vamos Juntos. El ex líder sindical es favorito en los sondeos con 48% de las intenciones de voto, frente a Bolsonaro con 27%. El documento afirma que el compromiso más urgente es restaurar las condiciones de vida de la mayoría de la población brasileña por medio de acciones de emergencia y de políticas estructurales, abriendo espacio en el presupuesto. Esto es solo una base. Vamos a tener que construir la casa con el tiempo, escuchando a la gente a través de la plataforma. Pero lo más importante es ejecutar la política que queremos si ganamos las elecciones. El plan indica que el combate a la inflación que afecta a los más vulnerables será prioritario y critica al gobierno actual por no hacer frente a la subida de precios de 11,73% en 12 meses hasta mayo. El programa sugiere cambiar la política de precios de Petrobras, que sigue las cotizaciones internacionales de crudo. Por otra parte, el plan destaca la necesidad de defender la Amazonía de la política de devastación, promete protección de los derechos y los territorios de los pueblos indígenas, impidiendo actividades predatorias, de cuyo avance ambientalistas y opositores acusan al gobierno de Bolsonaro. Además, el equipo de Lula lanzó una plataforma virtual abierta a sugerencias del público para completar el programa. Y la propuesta del candidato brasileño, justamente Lula da Silva, responde a una urgencia mundial, que es la crisis climática. Los glaciares, en este caso, también víctimas de las extremas temperaturas, se derriten cada vez más rápido. Este es el glaciar Waitz, uno de los más grandes del mundo. Se encuentra en la parte occidental de la Antártida y se extiende por 192.000 kilómetros cuadrados. Un área tan grande como Senegal. Como la mayoría de los glaciares, el Waitz también se derrite. Un grupo internacional de investigadores ha documentado la disminución a lo largo de los siglos, por decirlo menos. El glaciar se consume mucho más rápido de lo que se pensaba. El glaciar Waitz por sí solo podría contribuir a un aumento de 60 centímetros del nivel del mar. El problema es que el Waitz tiene un lugar tan relevante en la Antártida Occidental que su reducción y eventual colapso podría causar el colapso de toda la capa de hielo de la Antártida Occidental, lo que significaría un aumento del nivel del mar de más de 3 metros. El Waitz forma parte de la plataforma de hielo marina. A diferencia de otros glaciares que están en tierra firme, el Waitz está anclado en el fondo del mar. Una parte, la plataforma de hielo, flota en el agua. Y eso es un problema. Debido a los gases de efecto invernadero, el agua se está calentando, lo que derrite el glaciar desde abajo. Los científicos dicen que hemos alcanzado un punto crítico. Las capas de hielo tienen una fuerza de apoyo, lo que significa que flotan en el mar, pero a los lados y a veces también en el frente, están en contacto con pequeñas islas o colinas.
Esto concede una cierta protección para que no se interrumpa el flujo del hielo. Si la capa de hielo desaparece, ese efecto de refuerzo se hará más pequeño. Y lo más probable es que el glaciar aumente su velocidad de flujo. El Waitz no es el único glaciar que se derrite. Los científicos estiman que para 2100 el nivel del mar aumentará en 1 metro, incluso más. Malas noticias para decenas de millones de personas que viven en zonas costeras. El aumento del nivel del mar conllevará inundaciones más frecuentes y extremas. Por eso es vital actuar inmediatamente, dicen los científicos. Y la única manera de hacerlo es reduciendo los gases de efecto invernadero lo más drástica y rápidamente posible. En España, por la crisis energética estructural, finalmente adquieren una modalidad alternativa para el consumo, por ejemplo, de luz, que son los paneles solares. Esto hace que se dispare la demanda. Así está el mercado. España está descubriendo el poder del sol. La crisis energética que ha disparado las facturas de gas y electricidad, unida a un cambio legislativo, están provocando un boom de instalaciones de paneles fotovoltaicos en las comunidades de vecinos. Es el caso de la urbanización Rosa Luxemburgo de Madrid, cuyos vecinos se han puesto de acuerdo para la compra colectiva de equipos. Manuel Ruiz es uno de los promotores del proyecto. Estamos llegando a las 200 instalaciones en cuestión de 2 años. Esto es lo importante. Bueno, pues ese es el proceso que hemos seguido, un proceso de unión de fuerzas, de unión de trabajo y de unión de interés. Los vecinos de la urbanización madrileña constatan las ventajas. Los paneles solares les han permitido autoproducir de media entre el 40 y el 60% de la energía que consumen, aunque el objetivo es ser autosuficientes, sustituyendo el gas por la electricidad para la producción de agua caliente y calefacción. Esta aplicación. Instalaciones de 15 paneles con una potencia de 5.500 vatios que me da suficiente para mi vivienda, me da suficiente para pagar 0 euros la factura. Ahora, lógicamente, hay un exceso de producción, pero se va almacenando. Ese exceso de producción se me va almacenando en una batería virtual. La cooperativa encargada de las instalaciones constata la nueva pasión por la energía solar. Estamos viviendo un boom del autoconsumo. De hecho, bueno, el mercado está bastante saturado hasta incluso 2023, que ya las próximas instalaciones pues las tenemos agendadas ya para esa época, porque no podemos dar abasto de materiales, de componentes y luego de instalación, de instaladores. Unido a la crisis energética, el cambio legislativo en España ha sido clave en este boom, al eliminar el antiguo impuesto al sol e introducir el concepto de comunidades energéticas, es decir, barrios o comunidades que generan energía renovable mediante instalaciones colectivas. El año pasado se instalaron en España 1,2 gigavatios de paneles solares en tejados y este año se alcanzarán los 2 gigavatios. Y también se puede registrar un crecimiento en la demanda de vinilos. Claro que sí, para escuchar música. Del ocio también nos vamos a encargar, que implica a la cultura y finalmente al medio ambiente, porque una empresa británica logra fabricar vinilos, pero de azúcar. Mirá. Parece un disco de vinilo, suena igual que un disco de vinilo, pero está fabricado con azúcar, la dulce melodía de una alternativa al plástico en la industria musical. Los vinilos se fabrican con cloruro de polivinilo o PVC. Es un material que procede de los combustibles fósiles, por lo que además de música, los LPs pueden contener aditivos tóxicos como el negro de carbón o metales pesados. El sello británico Evolution Music ha apostado por fabricar discos más respetuosos con el medio ambiente. Su método no requiere modificar la maquinaria ni los procesos habituales de producción de las fábricas. El objetivo es contribuir a la descarbonización de la industria musical. Han sido 4 años de I+D. Empezamos con un biopolímero a base de azúcar. Desarrollamos tanto rellenos orgánicos como un polímero de concentrado de color también orgánico. Nuestra receta es única, pero somos una empresa de I+D, así que seguiremos mejorándola.
Las ventas de vinilos no han dejado de crecer desde 2006, esto a pesar de la popularidad y el acceso instantáneo a la música de los sitios de streaming como Google y Spotify. En 2020 los LPs superaron en ventas a los CDs por primera vez desde la década de los 80 y este año las ventas de vinilos en Estados Unidos se dispararon un 22% en el primer semestre. Los vinilos ofrecen una experiencia de uso más completa. Por eso, son los favoritos de muchos amantes de la música. Un sonido con más matices, un arte gráfico más cuidado, además del puro placer de sostener un objeto tangible. Pero los discos de bioplástico aún no son perfectos. Todavía ofrecen un poco de ruido superficial entre las pistas. Los viejos vinilos aún llevan ventaja, por ahora. Y volvemos al territorio argentino, nos vamos a Salta, porque se realizó el encuentro de proveedores ferroviarios del norte argentino. Este año hemos logrado una... Para nosotros todo lo que sea desarrollo del ferrocarril es soñar y es una oportunidad de combatir asimetrías históricas que tenemos simplemente por estar lejos de los grandes centros de consumo, de los puertos que nos vinculan al mundo y necesitados también de toda la infraestructura ferroviaria de transporte de pasajeros, ¿no? Somos una provincia grande donde el transporte de pasajeros y servicios turísticos ferroviarios son muy importantes. En este caso, con el secretario de Transporte de la Nación, con el presidente de Ferrocarriles Argentinos, compartir esta jornada de intercambio con el sector privado que pretende, frente a un plan de modernización de la infraestructura ferroviaria que ya está en marcha a través de los créditos del CEMEC y que podemos verlo con una obra emblemática en Salta como es el nodo logístico que va a ser un centro de transferencia de cargas entre el camión y el ferrocarril. Bueno, ese plan de modernización hoy nos exige un gran desafío, el desafío de trabajar nuestras pymes para que sean proveedoras de todo lo que el ferrocarril necesita. Entonces hoy nos preparamos, hoy interactuamos, intercambiamos visiones en ese sentido. Nuestra provincia tiene una posición estratégico privilegiada de cercanía a grandes ramales ferroviarios, tiene el nodo logístico y centro multimodal de carga en marcha, tiene ramales ferroviarios históricos en reconstrucción y en puesta en funcionamiento y tiene además, pensando en la economía del conocimiento, una enorme capacidad de innovación. Todo eso tiene nuestra provincia y los salteños. Entonces, desde esas oportunidades, frente a esta modernización del ferrocarril, tenemos que innovar y ayudar a nuestras pymes a que sean las proveedoras de la industria ferroviaria. Todo lo que el ferrocarril necesite lo debemos proveer desde Salta. Así que ese es el desafío y en eso estamos trabajando con las autoridades de Nación, con el Ministerio de Infraestructura de nuestra provincia y con todo el equipo de la gestión del doctor Sáenz. No ha sido casual la elección de esta provincia como uno de los ámbitos, de los lugares en donde podamos generar un encuentro entre los denominados ferropartistas, es decir, todos los proveedores del sistema ferroviario, desde las distintas perspectivas de lo que significa proveer a un sistema ferroviario, y estamos aquí con capital humano de Ferrocarriles Argentinos, con FASE, estamos con las empresas del Estado Nacional que se ocupan de la infraestructura, las que llevan adelante las licitaciones, como una manera de abrir un diálogo y un conocimiento permanente, continuo, directo, entre la iniciativa, por supuesto, privada y lo que es la acción pública de un plan ferroviario que ha sido ratificado de manera permanente por el Gobierno Nacional y que el Gobierno de Salta también ha acompañado en todas sus etapas. Por eso quizá estemos aquí hoy, porque hay una inversión muy importante en todo el país y porque en la ciudad de Salta y en la provincia de Salta, efectivamente, hay 19 proyectos ferroviarios en ejecución.
que tienen que ver con ampliación de ramales, que tienen que ver con conectividad, que tienen que ver con el nodo logístico, uno de los 3 nodos logísticos más grandes de la Argentina, el de Güemes, que junto con el de Seville Pozo en Tucumán y con el de Tierra del Fuego, constituyen los puertos secos más grandes del país. Esta ha sido una inversión que el Estado Nacional está llevando adelante, que el ministro Alexis Guerrera ha propuesto siempre continuarla en los distintos momentos y que tiene que ver con el desarrollo de las economías regionales. Acercar al productor agropecuario, acercar a la pyme, al pequeño fabricante, pero también a las grandes empresas que a través de una mejor logística logran bajar costos de flete y logran también, en este caso, acompañar el proceso productivo. Y llegamos al final de este segundo noticiero en este jueves 29 de septiembre. La temperatura en Buenos Aires 15 grados ahora y mañana empezamos el día con una mínima de 11 y la máxima que llegará a los 20 con el cielo parcialmente nublado. Sábado también parcialmente nublado, 11 la mínima, 24 la máxima. Y el domingo algo nublado, un poco más de nubosidad es lo que se espera, 12 la mínima y 26 la máxima. Sin lluvias por el momento, así será el último día de la semana, como te contaba, y el finde. Y de esta manera también llega el final. Me despido, mañana será otro día y por supuesto tengo que contarte que por un motivo súper personal, que es ser nuevamente tía, mañana no te acompaño. Por eso el lunes sí nos volvemos a encontrar. Así que será hasta el lunes. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.